Otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál crees que es la importancia de ese gran cambio que tuvo la separación de los poderes? El principio de la separación de poderes no se inventó con la Constitución de 1991 ni con la Constitución de 1886. Es un principio que viene desde la expedición de la Constitución Federal de los Estados Unidos, Constitución de Virginia en 1787 aproximadamente. También en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, específicamente en el artículo 16, se dice que una sociedad donde no existan los derechos que se reconocen a las personas, ni la separación de poderes o funciones, no tiene constitución. O sea que es esencial de un sistema constitucional democrático la existencia de una división de poderes o de funciones. Les recuerdo a ustedes que la división de poderes y de funciones se funda en la idea de que no puede existir un órgano único que detente la totalidad de los poderes previstos en la Constitución, sino que para asegurar la existencia de la democracia se hace necesario que diferentes órganos dentro del Estado realicen las funciones estatales. ¿Qué dice el artículo 113 de la Constitución? Dice básicamente lo siguiente, que las ramas del poder público son tres, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que esas ramas están conformadas por órganos, pero que además de esas ramas existen órganos autónomos e independientes encargados de cumplir las demás funciones del Estado. O sea que las funciones del Estado no se traducen hoy en día a las tres funciones clásicas. El Estado cumple muchas otras funciones, como la función de la banca central, Banco de la República, como la función electoral que cumple la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, la función de control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, la función de fiscalización, etcétera. Entonces, repito que de acuerdo con la Constitución, específicamente los artículos 113, 121 y 116, se ha establecido una división de poderes o de funciones dentro del Estado. Esa división de poderes o de funciones dentro del Estado busca evitar la concentración del poder en un solo órgano. Busca que los órganos del Estado tengan funciones separadas. Y teniendo el Estado funciones separadas, es decir, radicadas en diferentes órganos, se busca que, como decía Montesquieu, el poder contenga al poder. O sea que la división de poderes y de funciones precisamente lo que busca es racionalizar el ejercicio del poder público de tal manera que los poderes públicos que ejercen las correspondientes funciones no abusen de las atribuciones que les han sido otorgadas. Pero la separación de poderes o de funciones no es un principio absoluto. Como decía un autor uruguayo que yo citaba mucho cuando estaba de moda, porque en el Consejo de Estado se ponen de moda ciertos autores, como la moda actual, ¿no? La que se presenta con los atuendos de las mujeres o de los hombres. Entonces, cuando estaba de moda, este autor decía una cosa que para mí significó mucho para entender esta problemática de la separación de poder. Él decía, dentro del Estado no existen funciones puras. ¿Qué quería decir con eso? Que cada órgano del Estado, además de la función que ordinaria y normalmente le corresponde,
puede realizar funciones atribuidas a otros órganos. Por ejemplo, el Congreso de la República. ¿Cuál es la función del Congreso? Expedir las leyes y ejercer la función constituyente, o sea, la posibilidad de reformar la Constitución. Pero el Congreso de la República también tiene funciones jurisdiccionales, o sea, actúa o funge como juez cuando realiza el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado de conformidad con los artículos 174 y 175 de la Constitución Política.